Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Primera de Samuel en el capítulo 16. Uno de los libros históricos de la Biblia. Primera de Samuel, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: he aquí, delante de Jehová estás ungido. Eliab era el primogénito, el mayor de la casa de Isaí. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Así que permanecieron en pie todos esperando al muchachito. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo unió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. Estamos instruyendo a la iglesia. El Señor me dijo, oí la voz del Señor que me dijo: quiero un pueblo maduro, quiero un pueblo instruido. Hay muchas crisis dentro de mi iglesia
Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de todos los hijos de Dios en el mundo entero, que son aquellos que han sido elegidos y que han nacido de nuevo. No importa cómo se llame su iglesia, cómo se llame su denominación, conoce Jehová lo que son suyos. Y Dios no nos mandó a identificarlos, sino a amarlos. Y los amamos a nuestros hermanos, donde quiera que estén. Somos una célula en un pueblo que está esparcido por toda nación, tribu y lengua. Y cada vez que nos referimos a cualquier cosa que la iglesia no está haciendo correctamente, no estamos criticando a la iglesia. Líbrenos el Señor de acusar a los escogidos de Dios, ni de criticarlos. Pero Dios nos mandó a restaurar. Él dijo que al final de los días, Él iba a restaurar todas las cosas en Jesucristo. Amén. Y Dios nos habló que en la historia Él también viene hace siglos haciendo una obra restauradora. En el siglo XVI, el Señor restauró los pilares de la iglesia. Levantó a Jesucristo en el mensaje de la salvación por la fe y la gracia sola. Y le dijo a la iglesia cuál es el medio de salvación. Solo fe, solo gracia, solo Cristo, sin las obras del hombre. Como aparece en Romanos capítulo 3. Por gracia, por fe, por Cristo, sin las obras del hombre. Cuando digo sin las obras del hombre, es sin las obras del hombre. El hombre no hizo nada para obrar la salvación. La salvación fue obrada por Dios en Jesucristo en la historia. Nosotros simplemente recibimos por gracia esa salvación y la disfrutamos. Ahora, después que somos salvados y el Espíritu Santo vive en nosotros, Dios hace una obra dentro de nosotros, la santificación. Y cuando esa obra llega a nosotros, el día del nuevo nacimiento, y andamos en el Espíritu nos dice por la palabra cuál es la voluntad de Dios y queremos andar en ella. Luego en la historia Dios restauró la santificación a través del movimiento de Wesley y de otros siervos de Dios que se levantaron hablándole a la iglesia de su compromiso con el Señor en cuanto a la santidad. Muy bien, en estos últimos días Dios ha levantado un movimiento dentro de su pueblo para restaurar todas las cosas, todas aquellas y todas las demás. Restauración. Dios restauró la palabra, le enseñó a la iglesia que solamente hay una sola autoridad en asuntos de fe y es la Biblia. La iglesia por 15 siglos dijo que era la Biblia más la tradición. Y la tradición se aceptaba como igual que la Biblia. Lo dijo San Agustín, San Fulano, y era lo mismo que decir la Biblia. Pero Dios le enseñó a la iglesia a través de los reformadores que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque no todas las tradiciones son malas, toda tradición debe estar sometida a la Escritura. Y eso lo enseñó Jesús a los fariseos cuando le dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Quiere decir que Jesús declaró que la Biblia, la palabra de Dios, es mandamiento del Señor, pero que la tradición es mandamiento de hombre. Eso lo enseñó Jesús. Y los reformadores sacaron a la luz esa verdad. Y hoy el mundo protestante cristiano estamos con la Biblia sola. En los últimos siglos, en el siglo pasado, dentro de la iglesia hubieron movimientos sectarios que también resucitaron segundas fuentes de autoridad. Los mormones levantaron a José Smith y a sus escritos como iguales que la Biblia. La ciencia cristiana tiene otras cosas. Hay otros que han levantado profetas y dicen, la Biblia más este profeta de mi iglesia. Y sus escritos iguales a la Biblia. Dios sigue diciendo, invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. No es que no podemos aprender de la tradición, de un escrito de alguien, leerlo todo, retener lo bueno. Si el escrito está de acuerdo a la palabra, lo aceptamos. Pero si contradice la palabra o está siendo enseñado con la misma autoridad, entonces ya eso es herejía. Y eso está en contra de la palabra del Señor. Entonces, en el señorío de Cristo, Dios nos está enseñando cuál es el orden de su gobierno. Entonces, Dios está interesado
en que cada cosa ocupe su lugar en la iglesia. Cada cosa ocupe su lugar. Dios quiere enseñarnos la verdad en el espíritu, que penetra nuestro espíritu. El evangelio no es una emoción, aunque nos emociona. La Biblia dice que amemos al Señor con todo el corazón. Hay algunos que quieren quitar las emociones. Si a mí me quitan las emociones, yo soy una mesa, soy otra cosa, yo soy una persona y yo me emociono. Así que a Dios hay que adorarle con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con toda la fuerza, dice la Biblia. Y lo hacemos con todo. Pero el evangelio no es una dosis de emoción, como algunos piensan, y lo más que andan detrás de una experiencia emocional. Por eso no reciben instrucción ni se someten a la instrucción, porque todo es el momento de la algarabía y del gozo. Y el gozo es más que una emoción, porque la emoción se va cuando hay tribulación. Pero Jesús dijo que nadie podrá quitarnos el gozo. Y la razón por la cual nadie nos quita el gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. El gozo no está en la mente ni en las emociones, aunque las afecta la mente y la emoción. El gozo nuestro está mucho más profundo en el Espíritu, en esa nueva naturaleza que Dios nos dio. Pero lo que quiero decir y enseñar es que no podemos andar detrás de una emoción o de una experiencia nueva, como sucede con muchos cristianos, que andan en pos de una emoción. Andan detrás de los milagros, de las maravillas y de las cosas grandotas. Y ellos tienen que alimentarse de milagros para que su fe crezca. El día que no hay milagro, Jehová no se movió en el culto. Mentira. Eso no es verdad. Nosotros creemos en los milagros, porque Jesús dijo que estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Hablarán en otras lenguas. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. El evangelio es el poder de Dios en acción. Pero las señales nos siguen a nosotros. No nosotros seguimos las señales. Tenemos que dejar el modismo de invitar a los hombres a que vengan a ver milagros. Cada vez que yo levanto un volante de muchos hermanos evangelistas, vengan que va a haber milagros. Traigan a los enfermos. Todo el espacio se va en que vengan a ver a los milagreros haciendo milagros. Dios hace milagros. Y Dios respalda la predicación con maravillas, señales y prodigios. Pero no podemos enseñar a los hombres a andar detrás de las señales. Jesús le dijo a los judíos, esta generación adulterina demanda señal, pero no le será dada otra señal sino la señal de Jonás profeta. Porque de la manera que Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre durará 3 días en el corazón de la tierra y se levantará. Eso es decir que la señal es la resurrección de Cristo. La gran señal de la historia es que Cristo vivió sin pecado, murió para expiar nuestros pecados y resucitó poderosamente. Todavía nuestra fe está firme, porque nuestra fe está basada en un milagro de la historia, en la vida del Hijo. A Dios no se le consigue a tientas. ¿Sabes qué es a tientas? Cuando usted anda palpando, Él está aunque no se sienta. Él vive aunque no se vea. Él es. Le digo esto porque es orden también de Dios. A Dios no se le representa ni se le cree cuando se ve. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y todos los hombres del pasado vivieron por la fe y sin ver creyeron. Anunciaron y el justo vivirá por la fe. Pero Dios es bueno, porque además de la fe nos da la manifestación del Espíritu y se mueve entre nosotros. Lo que quiero decirles, tengamos el cuidado de no andar detrás de la manifestación, sino detrás del Dios de la manifestación. Vayamos a lo más importante, al meollo, a la sustancia de las cosas. Dios quiere un pueblo educado en la palabra, en el orden, en la autoridad de Dios. No un pueblo que no sabe para dónde que va. Y Dios nos está preparando para andar en ese camino de la instrucción de la palabra de Dios, sin menospreciar a nuestros hermanos. Porque Dios tiene un cuerpo y todos somos parte de ese cuerpo. Tenemos que amar y respetar
al cuerpo de Cristo. No se olviden de eso, hay que amar, respetar y perdonar al cuerpo de Cristo. Aun cuando la iglesia de Cristo esté desviada, el respeto sigue siendo el mismo. Cuando la iglesia de Corinto estaba desviada, en la Santa Cena se daban una clase de jumera, como dicen en Puerto Rico. Se emborrachaban en la Santa Cena, en Corinto. Había incesto. Dice Pablo, pecado que es bueno que se nombre. De tal manera que hay entre ustedes personas que viven con la esposa de su papá. Incesto, capítulo 5, 1 de Corintios. Yo no lo puedo llamarlos a ustedes espirituales, sino niños en Cristo, porque hay entre ustedes división. Y hay competencia, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo, como si Cristo estuviera dividido. Yo no puedo llamarlos espirituales a ustedes, dice Pablo. Sin embargo, siempre les habló como la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Siempre con respeto, siempre con exhortación. Allí se levantaron apóstoles que negaron que Pablo era apóstol de Jesucristo porque no era uno de los 12. Y provocaron a Pablo en la segunda epístola completa. Pablo con toda paciencia defiende que él es apóstol, con toda humildad. Y Dios mandó a Timoteo, mandó a Apolo, si Apolo no quiso ir. Miren, ni Apolo quiso ir porque ayer hay un partido de Apolo, si Apolo no se quiere meter en ese partido. Es una iglesia difícil. Y había un desorden en los dones, en lengua, todo el mundo al mismo tiempo. Y eso era un desorden lo que había en Corinto. Sin embargo, Pablo instruye a la iglesia de cómo debe ser el orden en la manifestación de los dones, de las lenguas, de las profecías. No negó las lenguas ni las profecías. Terminó diciendo, hablen todo lengua uno por uno, pero en orden, como Dios lo mandó. Algunos agarran ese capítulo para torcer. Pablo no está negando lengua, está diciendo que se haga en orden. Pueden profetizar Dios todos, uno por uno, pero en orden. Cuando uno habla, los demás se callan, porque Dios es un Dios de orden. Como en todas las iglesias, dice Pablo. Y Pablo trata de corregir el desorden, pero sigue diciendo la iglesia de Dios que está en Corinto. Era iglesia de Dios, aunque había un desorden. Y tenemos que aprender mucho de eso. La iglesia de Roma se desvió del evangelio. Y Dios lo sabía que se iba a desviar. Por eso le escribió una epístola. La epístola a los romanos. Y como Dios lo sabe todo, el contenido de la esencia de esa epístola es la justificación por la fe. Por la gracia y por Cristo. Y le dice que no es por las obras. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la iglesia de Roma se iba a ir en pos de las penitencias, de los sacrificios. Iba a inventar un sistema sacerdotal cuando Dios había acabado ya con los ritos y las ceremonias. Y como él lo sabía, le escribió una carta a la iglesia de Roma. Dios es sabio. Y la epístola a los romanos es la epístola más reveladora del evangelio en todo el Nuevo Testamento. Pero ¿a quién se la destinó Dios? A los hermanos de Roma, que Dios sabía que se iban a desviar siglos después. Y está ahí para la iglesia de Roma. Ese epístola es para todo el mundo, pero es para la iglesia de Roma. Ojalá que un día Dios agarre a la iglesia de Roma y la meta romano. Ya que ellos dicen que son católicos, apostólicos, romanos, que se metan con la epístola a los romanos y van a aprender el evangelio de Jesucristo. Pero aunque esa iglesia esté como esté, dentro de ese pueblo, no de la institución, hay un pueblo que son los que Dios tiene en el libro de la vida, que son la iglesia de Cristo. Y como son la iglesia de Cristo, tengamos cuidado cómo tratamos al cuerpo de Cristo. Esto es un poquito difícil para ustedes de masticar, porque el diablo ha dividido la iglesia en tantos pedazos y ha formado partidos. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy de qué sé yo qué. Y todo el mundo levanta la bandera. Y Dios está ofendido en el cielo. Porque Dios habló de una sola iglesia. Una sola iglesia. Y no son instituciones, ni concilios. No es que no haya institución en la iglesia. No estoy diciendo que no haya institución en la iglesia. Estoy hablando que la iglesia no es una institución, ni es un concilio, ni es una corporación. La iglesia es un organismo viviente que está compuesto por todos los salvados que solamente Dios sabe quiénes son. Nosotros lo identificamos como los que creen en Jesús, los nacidos de nuevo,
los elegidos de Dios. Ese orden, respetar a la iglesia de Cristo. Cuando los Gálatas dejaron el evangelio para irse al judaísmo, y Pablo lo trató con dureza, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que ustedes se aparten de la verdad? Dígame una cosa, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por obedecer a Dios o por la fe como regalo de Dios? Y los reprende. Y le dijo, de la gracia habéis caído. Los reprende con dureza, pero termina dándoles consejos como la iglesia de Dios. Desviados, pero no rechazados. Son iglesias. No todos los Gálatas eran de Dios, pero dentro de esa iglesia había los que Dios reconocía como suyos. Y hoy tenemos que tener el mismo respeto. Y Pablo decía, yo soy deudor a judíos y a no judíos, y a todos soy deudor. Quiere decir que si yo tengo una luz que no tienen mis hermanos, porque Dios quiso elegirme a mí en su gracia para que yo sea que se lo enseñe a la iglesia. Entonces, yo tengo que ir como vino Jesús a enseñar la verdad, con toda paciencia y doctrina, con el Espíritu de Cristo, no el Espíritu de la arrogancia, y este yo, porque Dios me mandó a mí, ni el Espíritu tampoco de la intolerancia. Si no quieren aceptar, que se pierdan todos. Ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es un espíritu de mansedumbre. Cuando pasaban por Samaria y los samaritanos no lo dejaron pasar, Juan dijo, Señor, ¿qué tal si hacemos como Elías, pedimos fuego del cielo y acabamos con esta gente? Jesús lo miró, ay, ustedes no conocen el espíritu del Hijo del Hombre. Yo no vine aquí a matar a la gente, yo vine a salvar a la gente. No es mi espíritu y yo tengo que tener paciencia hasta que la gente entienda. Es que nadie puede entender algo de Dios si Dios no se lo revela, hermano. Por eso es que estamos confundidos, porque la religión nos enseñó que el evangelio entra por la mente. Y que hay que entenderlo con la mente, que tú lo aprendes como un catecismo, una doctrina, ya tú lo tienes. Y por eso quieren agarrar a la gente y decir, porque tú no entiendes que te lo estoy hablando. Pero dice la palabra que el evangelio se entiende por revelación. A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito que estaba en el seno del Padre vino a darlo a conocer. Y nadie conoce a Dios, sino aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Así que, si una persona, arrepiéntete, y no reacciona, bendito sea Dios. Si tú vas al cementerio y puedes durar días voceándolo en la tumba a un muerto, pues levántate, Kiko, no te estoy hablando. No pasa nada. Lo mismo pasa cuando tú a un pecador le dices, lo sacude, pero tú no oyes, pero tiene 40 años sentado en la iglesia y no entiende. ¿Cuándo vamos a entender que el evangelio no es una religión? Ni es una doctrina como la de Buda, como la de Mahoma, o una filosofía como la yoga, como los rosacruces, que se aprende y tú la practicas. El evangelio, hermano, de mi alma, es el mensaje de Dios, que solamente se entiende en el Espíritu, y para entender en el Espíritu hay que tener el Espíritu. Y solamente los nacidos de nuevo, Dios le dio un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Por consiguiente, solamente eso pueden entender, porque ya han resucitado entre los muertos espirituales y ahora están viviendo la vida en el reino de Dios. Por eso pueden entender. Entonces, es necio hablarle a un muerto que hable, que camine, que entienda. Están muertos. Entonces, la misma ignorancia en estos principios que enseñamos siempre es lo que tiene confundido a todo el cristianismo. Digo a todo en general, a todo el mundo. No todo el mundo está confundido, pero el mundo. Y Dios quiere establecer ese orden en la iglesia. ¿Usted lo entiende? En vez de sentir coraje porque no entienden, lo que debe sentir es una lástima. Como Jesús que decía, tengo lástima por la gente porque hace 3 días que me siguen y no tienen control. Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? No entienden. Hay que orar al Señor para que la gente entienda. Pero a veces no queremos pagar el precio. Si fuera con la mente, todo el mundo entendiera. Hay gente que le puede enseñar el evangelio a ustedes. Le puede decir, mire, y darle una cátedra. Inclusive impíos se lo conocen porque tuvieron un día, alguien le dio 20 estudios bíblicos y ya se lo saben. El asunto no es saberlo explicar. Acuérdense que el conocer para los hebreos no es el conocer para los griegos. El conocer para los hebreos es la revelación de Dios. Conocer a Dios, hermano, es cuando Dios llega a ser parte de tu vida.
Conocer para los griegos es cuando el conocimiento de Dios, la información hace que llegue a tu mente. Y hay mucha gente llena de información de Dios, pero no conoce a Dios. Porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Hay gente que conoce que Él es omnipotente, que es omnisciente, que mandó a su Hijo, que mandó al Espíritu Santo, que la Biblia y la palabra de Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Y estamos hablando de la importancia del orden y por qué Dios quiere establecer un orden y poner todas las cosas en su sitio en Jesucristo. Para que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Cada cosa tiene su lugar. Y en el gobierno de Dios, Cristo es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Y Él cuida su cuerpo, como el esposo cuida a su esposa. Él cuida su cuerpo y Él vela por su cuerpo y Él está pendiente al cuerpo. Y Dios nos ha enseñado que Él es el que dirige toda autoridad y el que controla toda autoridad. Y que toda institución donde hay autoridad y está Dios, aún en el mundo secular, Dios mantiene el orden social, el orden político del mundo, porque Él es el que quita y pone gobierno. Y por eso dice que nos sometamos a toda autoridad, porque toda autoridad viene de Dios. Muy bien. En el orden espiritual, Dios es más celoso que en el orden político y social. Él se mete, pero para defender los intereses espirituales y para que haya un orden en el mundo hasta que Él establezca su propio orden, y el diablo se lo rompió con el pecado. Pero en el orden de la iglesia, Dios es muy estricto, muy cuidadoso. Y ese es el orden que estamos tratando de enseñar a ustedes. Que la iglesia no es gobernada por los hombres, ni debe ser gobernada por los hombres. La iglesia debe ser gobernada por el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y entonces, como la iglesia se fue desviando de la confianza en Dios, que fue lo que le pasó a Israel cuando dijeron, queremos un rey que reine entre nosotros, que nos saque a las guerras, porque queremos ser como los otros pueblos, que leímos. Entonces Dios le dijo, que ustedes quieren un rey, y Samuel se metió en depresión, el profeta, y dijo, no te preocupes, que no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque el rey de Israel soy yo. Porque Dios gobernaba a Israel a través de lo que se llama una teocracia. Teos es Dios y cracia gobierno. El gobierno de Israel era Dios. Dios gobernaba en Israel. Pero ellos dijeron, no queremos estar consultando por profeta y Urín y tú mismo, no queremos un rey ahí que esté con nosotros, que lo veamos ahí. Está bien, si ustedes quieren un rey, le voy a poner un rey. Y Dios se sintió rechazado por su pueblo. Entonces le puso a Saúl. A Saúl lo eligió Dios y no lo eligió Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué contradicción? No hay ninguna contradicción. El pueblo quiere un rey y Dios dijo, le voy a elegir un rey para ustedes, como a ustedes les gusta. Y le buscó un Tonselec de 7 pies, fuerte, guerrero, valiente, porque eso era lo que ellos andaban buscando. Y se lo puso. Y le dio todos los instrumentos para triunfar. Lo apoyó, le mandó el profeta Samuel, se lo dio como intercesor, pero como a Saúl no lo había elegido Dios en su plan, sino que fue que el pueblo pidió un rey y él le quiso un rey. Y Dios no intervino, lo dejó al rey para que vean que cuando él no reina hay fracaso en la iglesia. Y le puso a Saúl y no se prejuició con Saúl, porque Dios no es un Dios de prejuicio. Dios le dio a Saúl toda su ayuda. Cuando oró, actuaba bien, de acuerdo al pacto que hizo. Ustedes actúan bien, yo actúo bien. Saúl actuó mal, porque ese era el pacto de aquellos tiempos. Ojo por ojo, diente por diente, tú obedeces, yo obedezco. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si no obedeces, te maldigo. Ese era el pacto antiguo. Ahora es diferente. Pero era el pacto de aquellos días y Dios se reía por su pacto. Así que cuando a Dios se lo quitaron del gobierno, Dios dijo que le voy a elegir un rey a usted. Y no se prejuició. Pero le quiso mostrar a Israel, cuando yo no reino, hay desorden. Cuando yo no reino, hay tristeza, hay miseria, hay maldición. Israel con Saúl fracasó. Entonces dijo Dios, ¿hasta cuándo tú vas a estar orando por Saúl? Porque como Samuel era bien intercesor, estaba orando por el rey, cuando ya Dios lo había rechazado, porque se le pegó del corazón. Le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a estar orando por ese hombre? Tú no sabes que ya yo lo rechacé.
ven ahora, yo voy a elegir el rey mío y lo voy a elegir conforme a mi corazón. Y ahora Dios eligió su propio rey. David fue elegido por Dios. Y hay una verdad que es muy difícil de entender, pero es bueno que ustedes sepan que Dios no fracasa. En Dios no hay fracaso. El mayor problema que hay en la iglesia hoy es que hemos analizado a Dios con la mente humana y el humanismo ha entrado a la iglesia. Y todo lo arreglamos y lo entendemos a través de la mente. Pero la Biblia dice que a Dios hay que entenderlo en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y el que es carnal no puede entender a Dios. El hombre psíquicos, el hombre de la mente, no puede entender a Dios. Solamente el hombre neumáticos, el hombre del espíritu puede entender a Dios. Y entonces Dios no es un ser como nosotros, que hace una cosa y mañana se arrepiente y lo cambia. Y hace una cosa, si me sale bien, sigo, y si no me sale bien, lo cambio. Dios no funciona así. Dios sabe el fin desde el principio. Dios es soberano. Cuando Dios hace una cosa, es para siempre. En Él no hay sombra de variedad. El humanismo y unas cuantas corrientes nos han enseñado que Dios como nosotros. Hay gente que piensa que Cristo va a venir cuando ellos prediquen. ¡Qué bobería! Cristo va a venir cuando ellos prediquen. Y se pasan el tiempo, hermano, no prediquemos porque si no Cristo no viene. Mire, hermano, si tú te da la gana de predicar, predica. Y si tú no quieres predicar, como quiera, Cristo va a venir el mismo día que Dios lo dijo. Ni un día antes ni después. Dejémonos de tonterías que Dios no tiene un itinerario allí borrando y poniendo. Ya el día de Cristo está señalado desde la eternidad. Y eso no lo varía nadie, hermano. Que no lo sepamos no significa que Dios lo varía. Es el mismo día. Si la iglesia no predica, Dios envía ángeles y predica. Y va a llamar a los escogidos, porque el error de nosotros es que creemos que cuando todo el mundo sepa y cuando todo el mundo entienda, es que Cristo va a venir. Es bueno que ustedes sepan que aunque el evangelio Dios lo va a hacer sonar a todos los hombres, el Espíritu Santo solamente anda llamando a los escogidos. Dios solamente anda llamando a los que están escritos en el libro de la vida. Y Apocalipsis termina diciendo, y los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Así que el Espíritu Santo sabe quiénes son y quiénes no. No está perdiendo el tiempo. Pasa que nosotros con nuestro humanismo analizamos a Dios como un humano. Y estamos como que Dios no sabe quiénes son, como que Dios lo coge en la sorpresa. Y hermano, no. Nuestro Dios es omnipotente. Nuestro Dios es omnisciente. Y Él sabe todo lo que va a pasar desde el principio. Dios no está cambiando y asombrado con lo que pasa. No, Él lo sabe todo. Aún el diablo está controlado, pero absolutamente por Él. O si supieran cómo lo tiene el diablito. Controladito. El diablo, escuchen esto aunque no lo entiendan, es un instrumento en las manos de Dios. Él no quiere que Dios lo use, pero Dios lo usa. ¿Sabe que Dios usa al diablo? Claro que sí. Es un instrumento de Dios para castigo. Es un instrumento de Dios para corrección. Es un instrumento de Dios para fortalecer a los santos. Dios lo deja que haga su desorden. Y después le dice, quítate de ahí, ahora vengo yo. Y pone todo en orden. Y dice, gloria a Dios. Dios no usa al diablo. Porque Dios nunca fracasa. Y el diablo puede voltear la tierra al revés. Y después Dios le endereza y todo el mundo dice, gloria a Dios. Así que al final le se lleva la gloria. Dios es soberano, hermano de mi alma. Y le estoy diciendo eso para que sepan que Él sabe todas las cosas. Dios no es un Dios de sorpresa. Él no fracasa. Cuando Él elige, elige para siempre. Lo que pasa es que nosotros lo que vemos es el efecto. Para nosotros, todo el que se bautiza es cristiano. Todo el que canta es cristiano. Todo el que da ofrenda es cristiano. Todo el que se porta como un cristiano es cristiano. Entonces, cuando vemos que esta gente se van de la iglesia, decimos, wow, se equivocó Dios. Porque sí es verdad que yo pensaba que era. Y entonces nosotros vemos el efecto de lo que pasa. Pero Jehová, que sabe el fin, saben que hay gente que viene al reino de Dios solamente para salvar a muchos. Y después se van a perderse. Porque no son, hermano. ¿Me entiendes? Con lo que estoy diciendo esto, no estoy desviado, estoy hablando de David. Y Saúl, a Saúl no lo eligió Dios. Esto es una cosa difícil de masticar, pero es la verdad. Y la gente que menciona a Saúl
y lo pone como ejemplo de que mire, que no está la voluntad de Dios, Dios lo quita. Eso pasó con Saúl porque ese era el pacto, eso fue lo que se vio. Pero había algo que estaba oculto que nadie sabía, y era que Dios no había elegido a Saúl. El pueblo le pidió un rey y Dios lo complació y le dio un rey. Es como cuando Israel dijo, ojalá muriésemos en el desierto. Y Dios descendió y le dijo, dile a ellos que yo hasta esa oración se la voy a escuchar. Se van a morir todos y ni uno va a entrar. Porque Dios contesta las oraciones. Y eso es lo que no entendemos de Dios. Tú pediste algo, Dios te lo doy. Para demostrarte que tus caminos son de muerte. Para demostrarte que tú no eres más sabio que yo. Que mi voluntad solamente es la que nunca falla y es perfecta. Y a veces Dios nos da los instrumentos en la mano para fracaso, para que sepamos que ese no es el camino verdadero. Y eso pasa en el gobierno de la iglesia cuando elegimos. El mismo Samuel, que era el vidente de Dios, Samuel era un hombre que tenía una percepción espiritual increíble. Cuando se perdían las burras y los camellos, hasta para esas minucias, iban a consultar a él. Y se perdió una aguja, vamos donde el profeta. Y él decía, está en tal pajar, allá está la aguja. Era tremendo viendo las cosas ocultas. Sin embargo, cuando fue a buscar al elegido de Jehová, se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque él tenía la imagen de que el rey tenía que ser alto, fuerte, viejo, maduro, así. Tenía sus patroncitos. Como las iglesias tienen sus patroncitos también. Hay que ir a un seminario, hay que estudiar tantos años, después pasar por tantos años, sí, y después, ya. Eso, no lo estoy negando eso. Que ustedes saben cuál es el proceso que hemos enseñado. Lo que estoy diciendo es como el cristiano. Podemos traer a lo mismo. Cristiano es el que se bautiza, el que viste así, el que come así, el que da los diezmos, el que canta corito, el que no tiene comete adulterio, es cristiano. Pues pastor es el que va a un seminario, un instituto y se prepara y entonces viene y la iglesia lo pone. Si tiene talento, sabe hablar en público y coge la clase de hermenéutica y de homilética y de Excel y ya. Y por eso es que hay un montón de gente en los púlpitos que Dios no ha llamado. Porque los seminarios pueden formar a cualquiera. Cualquiera. Gente que dice, mi mamá quiere que yo sea pastor. Yo conozco compañeros que estudiaron conmigo, que se graduaron conmigo y después fueron donde la mamá y le dijeron, mira el título. Porque para ellos, religiosamente ser pastor es graduarse. Y se graduó y mira el título, ahora yo voy a ser médico, que fue lo que yo quiero ser. Y la mamá está contenta porque mi viejito estudió. Los hombres de Dios los elige Dios. Dios elige sus hombres, sus mujeres. Hay iglesias que yo conozco. Ellos dicen, bueno, el que tenga un doctorado, el pastor tiene que tener un doctorado. Está bien, no hay problema. Cada iglesia pone sus normas, pero a la iglesia no le importa que ese individuo cree en Dios o no cree en Dios. ¿Verdad? Puede ser ateo, pero si tiene un doctorado en psicología, que es lo que ellos exigen, puede ser pastor porque puede ser consejero. Y yo conozco ateos con sotana, amigos míos que se fueron al seminario católico a prepararse porque tenían ciertas ideas políticas para conseguir sus fines. Pero como pasaron por el requisito, pueden serlo. O sea que a la iglesia no le importa si Dios llamó a ese individuo, si tiene aptitudes espirituales, no importa. El asunto es que estudie, que hable bonito, que tenga talento, porque la gente como Samuel ve lo que está a la vista. Entonces, la iglesia no quiere pasar por el proceso largo, que es el proceso de consultar a Jehová y esperar hasta que Jehová hable y diga. Y esa es la cosa difícil que está pasando hoy en la iglesia. Y es por eso que la mayoría de los cristianos de las iglesias prefieren el método de la democracia. Van a asombrar con esto, ¿verdad? Porque estamos tan habituados al mal que cuando nos hablan del bien, hacemos así. ¿Cómo? Eso, ¿verdad? Próximamente, ¿cómo hacer eso? Porque nos han enseñado muchas cosas tan mal que cuando nos revelan la palabra, pero ¿cómo? Y en el gobierno de Dios, la iglesia no está consultando a Dios a ver a quién eligió Dios. Y decían como Samuel, delante de Jehová estás ungido. Qué hombre que habla bonito, qué hombre más preparado, qué hombre que tiene talento, qué hombre que sabe administrar. Este es. Y entonces por eso que hay tanto caos y anarquía en el pueblo de Dios.
Pero cuando es Dios que elige, puede haber en el camino un montón de cosas, pero al final ese líder va a triunfar y la iglesia con él, porque lo eligió Jehová. Y eso fue lo que pasó con David. Eso fue lo que pasó con David. David era tan débil como Saúl. Es más, viéndolo así, los dos comparados, David cometió más errores desde el punto de vista moral. Porque a Saúl, no sé, que se sepa en la Biblia, no se le conoció que mujeres así como que agarró y le quitó a la mujer a fulano. Por lo menos no se narra en la Biblia. David lo hizo. Esta mujer me gusta, la cogió y le mató al esposo. Cosas horribles hizo David. Así que no era por mérito, no era porque David era intachable. No, no, no. David era un hombre de sangre. Es más, Dios le dijo, tú no vas a hacer el templo porque tú eres un varón de sangre. Así que no es por mérito, pero a David lo eligió Jehová. Fue al único hombre que Dios le llamó conforme a mi corazón. Porque a pesar de que ese hombre era tan débil, tenía el corazón de Dios. Amaba a Dios, respetaba lo que es de Dios, amaba la justicia y cuando cometió un error se humillaba delante de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio. Yo quiero agradarte. Castígame si tú quieres, pero no parte de mí tu Santo Espíritu. Apegado de Dios, aunque era débil. Porque como Dios lo eligió, le dio un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que le sirviera. Porque cuando Dios llama a Dios, no juzguemos por la apariencia. Lo que la iglesia tiene que percatarse antes de poner un líder es que esa persona es llamada por Dios. Puede tener el conocimiento, la preparación para esa área, pero si Dios no ha dado testimonio, no debe estar. Esto no seguía por talentos. La iglesia no seguía por talentos. Es una mentira que el diablo ha introducido a la iglesia. Y eso ha pasado con los artistas cristianos que han venido del cristianismo. Casi, pues no voy a decir todo, pero la mayoría. Agarraron al Puma y pumearon al Puma. Porque el pobre Puma llega a la iglesia que no sabe ni la sed de Cristo, pero canta bonito. Y como queremos aprovechar la fama del Puma para llenar las iglesias, lo pusieron a cantar en la iglesia y a grabar discos en la iglesia. Y llegaba a los sitios el Puma, todo el mundo. Y el pobre Puma cantando. Pero el Puma se le escapó a la iglesia. Corrió en la selva a toda la velocidad. ¿Por qué? ¿Quién le hizo daño al Puma? El Puma, no la iglesia. El Puma puede tener una voz angelical, pero tiene que pasar por el proceso de Dios. Primeramente, que Dios lo elija. Segundo, que Dios lo llame. Tercero, que Dios lo capacite en su escuela en los años que Dios quiera capacitarlo. Cuarto, que Dios lo aparte, como a Pablo, apartadme a Saulo para la obra del ministerio. Después de 15 años, Pablo Dios lo llamó camino a Damasco y comenzó a hacer pequeños deberes, se fue a Arabia, fue aquí. Pero el apóstol Pablo comenzó después de 15 o 20 años cuando Dios dijo, apártenme a Saulo para la obra del ministerio. Ah, pero el Puma el primer día, el Puma, el micrófono santo para el Puma. Y el Puma, y los auditores llenos. Un hombre que ni se sabe si fue llamado a servir a Dios en el altar. Pero la iglesia quiso aprovechar a la pobre Iris Chacón, le hicieron lo mismo en Puerto Rico. Y la pusieron todavía bailando allá, exhibiendo su cuerpo, la pobre Iris. Y le pusieron el micrófono en la mano. Y todo el mundo, Iris Chacón convertida, todo el mundo para allá. Después un lío terrible entre el pastor y Chacón por $10,000 y una piscina y un escándalo terrible en Puerto Rico. Hizo un daño tremendo a la iglesia. ¿Quién tiene la culpa? ¿La pobre Iris Chacón? No. Iris Chacón es como una niña que vino aquí a ver qué es lo que pasa aquí. Sabrá mucho de la farándula, pero de Cristo hay que enseñarle, hermano. Ah, pero canta bonito. Si canta bonito, lo importante es que canta. Y eso es un relajo. La iglesia, óyeme, tú tienes un día ahí que me predique en la iglesia. Vente, que yo no tengo a nadie, ven para que me coja aquí. Esto no es un relajo, el púlpito no es un relajo. Ay, es que hermano que canta lindo, no pregunto ni su vida, ni venga aquí. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que hay tanto desorden. Entonces ese mismo individuo que yo llamé al púlpito, viene y le coge un dinero prestado al hermano y no le paga, hace un revuelo en la iglesia. Y pues el pastor lo puso, y hacemos un revuelo y un desorden. El orden de Dios. Si Dios llamó a un hombre y ese hombre pasa por el proceso. ¿Cuál es el proceso? David pasó por el proceso. David pasó por el proceso. Ahí Dios lo llevó. Escúcheme ahora. Cuando Samuel echó el aceite al muchachito, lo cargó y lo fue a llevar al trono de una vez. ¿Saben qué dice la Biblia? Que vino un espíritu malo y atormentaba a Saúl. Y vino Dios y le puso en la mente a Saúl que pida a alguien que toque instrumento. En Belén
hay un muchachito que toca tremendamente el arpa. Dice, ¿y quién es? Oh, es David de Isaí, allá en Belén. Dice Saúl, traigan. ¿Qué hizo Dios? Lo que siempre hizo. Dios siempre al líder lo puso al lado del que estaba dirigiendo para que aprenda. No lo hizo con Josué, no se lo puso a Moisés al lado un tiempo y nunca se dirigió a él hasta que llegó el momento, mira, tú te vas a morir, sube al monte, úngeme a Josué. Pero ya Josué tenía experiencia dirigiendo y sabía todo. No lo hizo también Dios con Samuel, lo llevó al templo allá en los pequeños deberes, lo eligió, lo llamó, ministraba delante de Isaí, después se ministraba delante de Jehová, después murió Isaí y Jehová dijo, eres tú el que sigue. Ah, pero que queremos correr para allá porque tengo talento y estudié, esto no es así, hermano. Y entonces David igual, lo mandó allá a tocarle el arpa al rey para sacarle los demonios. Porque no era el elegido de Jehová, y estaba allí. Y dice cuando él le alababa, porque tenía el don de la alabanza, y la alabanza tiene poder para echar fuera demonios. Así que cuando él escogía el arpa y alababa al Señor ahí, y le cantaba quizás los salmos que había compuesto, ay, David, cuando tú me tocas, me ve estas cosas que tengo. Y no sabía que eran los demonios que corrían con la alabanza. Pero Dios, oigan esto, anda buscando un músico y le recoge, que habiendo tantos músicos en Israel, le vienen a recomendar a este muchachito que está por allá cuando vean. Eso es Jehová, porque quiere poner a su líder al ladito, aunque este es un sinvergüenza, pero es el líder. Y yo quiero ir introduciéndolo al pueblo. Y lo puso al lado de Saúl. Y dice la Biblia que entraba y salía en la casa real. Entraba y salía en la casa real. Un día lo mandó como de vacaciones. Vaya, vete, muchacho, bien. Y entonces él fue a llevarle comida a sus hermanos y vio al gigantote, este bocón, desafiando, y todos los hombres eran como mujeres temblando, y entonces el Espíritu del Señor vino sobre él. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que un incircunciso venga aquí a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? Nadie pelea con él. Póngamelo a mí que para allá voy. Celo de Jehová. Porque cuando Dios llama a un hombre, lo primero que le mete adentro es el celo y la carga por su pueblo y por su dignidad santa. Y ese hombre tenía la dignidad de Dios. Celaba al pueblo de Dios, sabía el propósito de Dios con Israel, que era su pueblo y que se manifestaba y hablaba a un pueblo. Y fue y pidió pelear con ese hombre. Lo llevaron donde Saúl y le dijo, David, pero muchacho, tú eres bueno tocando el arpa, pero bendito sea Dios. El hombre se agarra y te despedaza, tú no sabes lo... No, mire, si yo cuidando las ovejas, yo peleaba con leones y mataba osos. Démelo a mí, usted verá. Cuando le pusieron las pobres armaduras aquí, el pobrecito, no. Dice, quíteme todo estos hierros, que yo no sé nada de estos hierros. Yo lo que sé pelea con la ondita. Ustedes saben lo que pasó, ¿eh? Fue con la ondita. El gigante dijo, y esa muchachita rubia que ustedes me traen ahí para pelear. Dice que lo menospreció, lo dijo de todo. Qué charlatanería. Esta muchachita. Y entonces le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, y confiando en tu destreza y en tu fuerza como gigante, en tu destreza militar. Pero yo no vengo a ti con espada ni con jabalina. Yo no vengo confiando. Yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy te voy a mochar la cabeza y sabrá en todo el mundo que hay un Dios y ese está en Israel. El celo de Jehová. Ese hombre no estaba confiando en las instrucciones, aunque estaba siendo instruido por Dios. Porque no menospreciamos la instrucción. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que la instrucción no es el llamado. Esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y Saúl, el diablo agarra a Saúl y lo pone en contra de David, y cada rato le tiraba una lanza y lo quería clavar en la pared. Y pobre muñequito salía corriendo por ahí y lo persiguió, y hasta tuvo en tierra de los enemigos, los filisteos, y tuvo un montón de lugares corriéndole. ¿Qué corazón tenía ese hombre, ese muchacho? Un temor a Jehová en todos sus asuntos. Jehová para aquí, Jehová para allá, Jehová para aquí, Jehová para allá. Todo era con Jehová. Todo era Jehová. No, porque Jehová, vamos a consultar a Jehová. Y andaba como con 400 hombres que le seguían. No, Jehová. Y siempre cuidando al ungido de Jehová y con respeto al ungido de Jehová.
Y 2 veces lo cogió en una cueva y lo tenía, y los soldados de él, mátalo, mátalo. Chicos, Dios te lo puso. Mira, Dios te unió, Dios te unió. Ya tú sabes que tú eres rey porque Dios te apartó. Mátalo y ya eres rey. El libre me dio de ponerle la mano al ungido de Jehová. Aunque ese hombre sea lo que sea, Dios puso aceite en la cabeza de ese hombre. Y eso hay que respetarlo. Y entonces, un día vino y le cortó un pedacito del manto. Y salió pues llorando. Dijo, ay, dice, mi Señor, mire, el pecado que he cometido. Le corté un pedacito del vestido de ungido de Jehová. Eso no era hipocresía. Era una falta de respeto cortarle a un hombre que estaba buscando a matarlo. Y que él sabía que su naturaleza no estaba con Jehová. Oh, pero cuando mataron a Saúl, él estaba en tierra de los enemigos porque lo andaba buscando por todas partes para matarlo. Y le dieron la noticia allá en tierra de los filisteos, escondido allá. Y cuando llegó la noticia llegó un lambeojo de estos. Entonces él vio a Saúl muerto y su escudero al lado. Dijo, this is my opportunity. Y corrió a dar la noticia a David. Y dijo, mira, yo vi que estaba muriendo. El hombre me pidió y lo metí. Ay, Jehová te ha entregado a todo Israel en tu mano. Dice Saúl, pero ¿cómo tú te atreves a matar al ungido de Jehová? Mátenme a este pronto. Y lo acabó allí. Ahora, uno de ustedes no estoy puesto contento que le quitaron al tipo del medio y ahora yo soy el rey de Israel. Y ahora yo quiero leer un texto para terminar. Usted está viendo el proceso de Dios. Dios me dijo que pasara por toda la escritura y le mostrara a ustedes el proceso de Dios. Yo espero que ustedes nunca se olviden del proceso de Dios. Porque hay mucha gente malcriada en las iglesias. Y yo no los culpo porque es que la iglesia le ha enseñado mal a la gente. Y hay tanto desorden en la iglesia. Aquí hemos sido estrictos. Muy estrictos. Se ven que este micrófono no se lo damos a todo el mundo. Aquí no canta, tú no ves tantos artistas cristianos, aquí no pasa ninguno. Aquí pasa un artista cristiano, tiene que ser un salmista de Dios. Un hombre llamado al altar, que es un adorador de Dios, para ponerlo aquí a cantar. Esto es un relajo aquí. Y no somos legalistas, ¿sabes que somos antirreligiosos? No somos religiosos, somos cristianos. Pero seguimos. Y ahora estamos más estrictos. Dios me dijo a mí, métete ahí a las cualidades de un anciano. Y no me digas a nadie anciano que no esté metido en esa lista. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos bajo su gestión con toda honestidad. No un neófito para que no caiga en lazo del diablo. Porque a las veces que se han puesto neófitos y lo que han hecho es un desastre. Y lo que hablan solamente, yo soy líder. Y no se les puede aconsejar porque yo soy líder. Se pegan de que son líderes y se les llena la cabeza de humo. Y no están dispuestos a aprender. Porque Dios no se equivoca y Dios dijo que no elijan un neófito. Aunque tenga el llamado y sea elegido, que pase por el tiempo de capacitación. A ver si es verdad. Muy bien. Dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 1. 2 de Samuel, capítulo 1. Estos sermones no emocionan, hermano. Así que si tú quieres caramelo, le digo eso porque hay dieta que es de azúcar. Y el azúcar, pues, naturalmente, agrada. Hasta a los niños les gusta el azúcar. El bizcocho, el ice cream. Y a veces cuando hablamos de las promesas de Dios, por ejemplo, qué rico Dios me cuida. Ay, qué rico Dios me saca del problema. Amén, eso es verdad. Pero eso es caramelo. Dura un poquito. Sale por la puerta contento y ya se va. Pero cuando te dan espinaca, es desagradable el paladar, pero cuando pasa por aquí alimenta. Y esto es espinaca, que quizás no te emociona, pero te va a dar una solidez cristiana y madurez. No va a ser un niño llevado por cualquier cosa, sino que va a tener firmeza. Y esto te va a dar estructura, firmeza. En el capítulo 1, versículo 17 en adelante, no lo voy a leer, David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán. Y entonces, en espíritu arranca en una composición de una endecha. Endechar es una canción triste. Y comienza en lamentación a hablar de la muerte de los dos con tristeza, porque murieron 2 valientes de Israel. Qué lindo ese hombre de Dios. ¿Ah? Porque ese hombre no estaba enamorado del trono, estaba enamorado de Dios que lo eligió. Hay mucha gente que anda detrás del ministerio porque el pastor anda con corbatita, bonito, la gente le pregunta, lo llama, lo buscan y está en el medio y como tiene autoridad, yo quiero a él. Quiere ser pastor para estar en el medio. Pero Saúl no quería ser rey para estar en el medio. Quería ser rey como una misión porque Dios lo llamó y le quería obedecer a su Dios porque le amaba. Muy diferente, muy diferente. Amaba la honra
pero no los privilegios de la honra, sino el obedecer a Dios. Por eso no cometió tantos errores. Aprende. Todo el capítulo 1 habla de la muerte de Saúl y el muchacho va y le da la noticia que él lo mató y Saúl lo mata. Mentira, no fue que lo mató, fue para ver que lo daba privilegio en el reino. Y entonces David endecha, o sea, una canción triste lamentando la muerte de Saúl y de Jonatán. En el capítulo 2, acuérdense que él está en tierra extraña de los filisteos por allá, cuando le llegó la noticia. Él sabe que es el rey elegido por Dios. Ahora miren lo que dice el capítulo 2:1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. ¿Qué dice ahí, pueblo de Dios? ¿Qué fue lo que hizo David? Quiere decir, ya no hay impedimento para que yo llegue al trono. El que impedía fue quitado. Yo fui elegido rey, ya me echaron el aceite en la cabeza. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Qué hizo David, hermanos? ¿Quién dirige la iglesia? ¿A quién se le consulta? Cada paso que da la iglesia, ¿a quién hay que consultar? Es reunir la junta y levantar la mano a ver que la mayoría manda y pasar 1 hora y 2 horas insultándose y peleando con los argumentos y la lógica, porque esto sí conviene, hay que comprar el papel de toile en la iglesia, porque si hermano compramos aquel nos sale más caro y es mejor ir a New Jersey porque allá lo dan más barato. Y que miren la constitución, aquí nosotros decimos que tenemos que ahorrarle dinero a la iglesia. No, hermano, pido la palabra, no porque el hermano no tiene razón. Como tú me hablas, no, porque no me insultes, mira, nos vemos afuera. Eso lo vi en junta, hermano, todo el mundo peleando y un montón de gente que no sabe ni siquiera lo que es Dios, que, perdóneme, la mayoría no se ha convertido al Señor Jesucristo todavía, están ahí tomando las decisiones de Dios. Y muchas veces el pastor es un elegido de Dios y le hacen la vida imposible, que hasta para comprar una vacinilla, perdóneme la mano, hay que estarle consultando a estos bandidos que no saben lo que es Dios todavía. Porque hay un sistema, lo eligen todos los años y se pasan a pelear. Cuando lo eligen, a veces públicamente se insultan y vuelve la comisión atrás porque ese es el proceso que la iglesia inventó. Búsquenme en la Biblia ese bendito proceso. ¿Dónde dice la Biblia que dirigieron un grupo para que el grupo elija? No dice la Biblia que Jehová elige en la iglesia. Yo no estoy diciendo que no debe haber junta, porque había una junta de ancianos en tiempo de Moisés. Pero díganme ustedes que se reunieron alguna sola vez que se reunieron a deliberar a ver qué era lo que se iba a hacer. Los ancianos estaban para ayudar a Moisés a llevar a cabo lo que Dios dijo decir en el monte. No levantando la mano a ver qué es lo que se va a hacer. ¿Me entienden, pueblo de Dios? La iglesia es dirigida, según el Nuevo Testamento, por un grupo de ancianos. Ancianos, elegidos y llamados en el proceso de Dios. Pero los ancianos están de rodillas orando al Señor, consultando a Jehová, a ver lo que es la voluntad de Dios. Quizá habla a través del don de profecía, o del sueño, de la visión, o lo que sea. Pero Jehová habla. Y nosotros lo hemos visto desde que comenzamos, que Jehová habla. Pero no quieren pasar por el proceso, porque son un montón de holgazanes y haraganes que no saben orar y que no quieren meterse con Dios. Y lo que quieren es dirigir la iglesia con lógica y con libritos. Y como hemos pasado lo que sea, y venir con el conocimiento a dirigir la iglesia. Y yo no tomo profesión de conocimiento porque yo estudié y soy un hombre de libro. Desde los 17 años soy un lector asiduo y yo me destaqué en todos los círculos que estuve como intelectual. Así que yo no estoy haciendo el culto a la ignorancia. Estoy diciendo que con el conocimiento no se dirige la iglesia. La iglesia la dirige Jehová. Eso es lo que estoy enseñando, que hay que consultar a Jehová. Que la iglesia hay que pasar 6 meses de rodillas, 6 meses pasa de rodillas, hasta que Dios diga qué es lo que quiere. Porque ni tú ni yo somos dueños de la iglesia. Tú y yo somos administradores de Dios. Y tú no tienes derecho a venir aquí a tomar decisiones. Es Dios el que toma decisiones en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Dios ha establecido forma de hablarle a la iglesia para expresarle su voluntad. Léanse el libro de los Hechos. Y queríamos ir a Asia, pero el Espíritu no lo prohibió. Después decidimos ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo prohibió. Después de noche tuve una visión. Un varón macedónico me dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendimos que Dios quería que fuésemos a Macedonia. Allá fuimos y ahí se levantó una iglesia de una vez. ¿Qué hacían los apóstoles? Consultaban a Dios. Y el Espíritu dice, no vaya aquí, no te metas acá. Y se lo impedía, aquí, dirigiendo su iglesia. Y ellos sometidos al Señor. Pero ahora no es un relajo. Un montón de gente que lo eligen de que por un proceso parlamentario de levantando la mano públicamente que elige no hay gente a discutir. ¿De dónde sacaron eso? Del modelo lindo de la democracia norteamericana, que lo hemos idealizado tanto y posiblemente sea el mejor sistema político. Yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo que no es el de Dios.
La democracia puede ser el mejor sistema, pero no es el de Dios. El de Dios es la teocracia, que es el Dios el que gobierna en la iglesia. Y aquí dice lo siguiente: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, otra pregunta, ¿a dónde subiré? Primeramente, ¿subo? Sí, sube. Ahora dime, ¿dónde voy a subir? Qué lindo cuando un hombre entiende el plan de Dios. Y le dijo a Hebrón. ¿Habla Jehová o no habla Jehová? David subió allá y con él sus dos mujeres, Abinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. No se escandalicen que este de aquellos tiempos cultura y a veces Dios lo aceptaba. Llegó también David, ahora no, una sola mujer, según la verdad. Llegó también David consigo a los hombres que con él habían estado, porque no me quiero desviar en esa pequeñez. Llegó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Lo ungieron otra vez. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Oigan esto. Y entonces envió mensajeros y dice que los bendijo, una bendición, y después lo premió con un premio porque sepultaron a Saúl, el ungido de Jehová. Qué nobleza de corazón. Como él no estaba peleando por una posición, sino que fue que Dios se la dio. Y que es lo que quería ser fiel a Dios. Ahora, 7 años duró en Hebrón reinando. En una sola ciudad. En Judá. Nada más una sola ciudad. Solamente en la tribu de Judá estaba reinando. Y en el otro lado, el hijo de Saúl tenía a todo Israel. Y 7 años se esperó. Para hacer breve la historia, hasta que sucedió lo siguiente. Capítulo 5. Para dar el cuadro completo. Después de 7 años, dice aquí, vinieron todas las tribus de Israel. El año que murió Saúl, segunda de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, hablaron diciendo, henos aquí hueso suyo y carne suya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Estaba en el proceso de Dios, ¿verdad? Capacitándose en el ejército, ¿verdad? Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ahora todo el pueblo. Y era David de 30 años, qué lindo, jovencito, muchachito. ¿A qué edad comenzó Cristo su ministerio? Él era hijo de David. David era tipo de Cristo. Y era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Quiere decir que después de 7 años en una ciudad reinando, oigan ustedes el proceso. Él esperó ahí hasta que venga Dios y le entregara todo el reino. Después de 7 años. Él no estaba desesperado matando gente como un loco. No, tranquilo. Jehová me unió, Jehová me lo del trono. Y yo no estoy aquí para tener trono, estoy aquí para obedecerle a mi Dios. Su motivación era otra. ¿Pasó David o no pasó por el proceso de Dios? Fue elegido, fue llamado, fue ungido, fue enviado a ser capacitado donde el que dirigía. Estuvo peleando las guerras y cantándole al rey y sacándole los demonios y bregando hasta que vino Dios y lo puso primeramente en una ciudad y luego le entregó todo el trono. Otro que pasó. ¿Y por qué? Porque muchos no quieren pasar por el proceso de Dios. ¿Saben, hermano? Cada día me convenzo más de que cuando nos salimos del plan de Dios, hay dolor, hay tristeza en la iglesia. Y yo le estoy pidiendo a Dios que nos ayude a mantenernos en el proceso de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web
www.elamanecer.org. Dios te bendiga.